¿Ya? Ya está. Bienvenida a nuestro ponente, doctor Edmundo González Yac. Adelante, por favor. La honestidad es una virtud, la transparencia un medio para alcanzarla. Luchar contra la corrupción es la tarea de todos. Rafael Preciado Hernández. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia en el marco del ciclo anual de conferencias de la Contraloría del Poder Legislativo, acto que es encabezado por el señor presidente del Comité Permanente de Vigilancia de la Contraloría, diputado Constanzo de la Vega Membrillo. Saludamos la siempre muy honrosa presencia del señor secretario de este comité, diputado José Vicente Cos Tirado. Integra además tan respetable presidium nuestro conferencista invitado, doctor Edmundo González Yaca. Nos es muy honroso también saludar la presencia del señor Contralor de este Poder Legislativo, maestro Victorino Barrios Dávalos. Le damos la muy cordial bienvenida a las señoras y señores contralores de los municipios de Otzolotepec, Chiconcuac, Santa María Rayón, Teoloyucan, Huixquilucan, Teotihuacán, Capuluac, Tultitlán, Ecatepec, Toluca, Tlalmanalco, Temazcalapa, Amatepec, Amecameca, Chapa de Mota, Tepozotlán, Ixtlahuaca, Chapultepec, Villa Victoria, sean todos bienvenidos. Especial mención también nos merece saludar la presencia del señor presidente municipal de Chicoloapan, de las señoras y señores síndicos y regidores que nos honran con su presencia, de las señoras y señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. En el inicio de este evento, nos dirige su mensaje el señor presidente de este Comité Permanente de Vigilancia de la Contraloría, diputado Constanzo de la Vega Membrillo. Muy buenos días tengan todos ustedes. Doctor Edmundo González Yaca, sea usted bienvenido a este recinto legislativo en el Salón Benito Juárez, sea usted bienvenido. Me da mucho gusto saludar también a mi compañero diputado Vicente Cos. Me da mucho gusto saludarte, lo mismo que al titular de la Contraloría de la legislatura. Bien, el tema que hoy nos va a ocupar es transparencia contra la corrupción. Y me da mucho gusto también saber que el ponente que hoy
va a ocuparse de este tema, pues es una persona altamente especializada sobre el asunto. Quiero decirles que uno de los grandes lastres, uno de los grandes problemas que padece nuestra nación, que sufre nuestra sociedad, es el de la corrupción. La corrupción debilita sobremanera a nuestras instituciones, desvía las acciones colectivas para alcanzar las diferentes metas, los diferentes objetivos. Impide que lleguen los recursos en donde están las necesidades lacerantes de nuestra sociedad, como la salud, como la pobreza, como la educación, como la seguridad pública. En fin, es uno de los grandes temas que afortunadamente en años recientes se ha ido teniendo una fuerte atención de académicos, de especialistas, para que con estos esfuerzos pueda permearse en la función pública. Me parece que, entre otras actividades que se pueden desarrollar, una de ellas, por ejemplo, para combatir la corrupción, es ir pensando en la estructura de valores que los servidores públicos, los funcionarios, los políticos puedan tener. El hombre es lo que piensa, y cuando el hombre entra en actos de corrupción es porque algo está sucediendo también en su forma de pensar. De ahí que sea importante tener que trabajar en la estructura de valores de los servidores públicos. Estamos hablando de una ética para el combate a la corrupción, que venga de dentro del propio funcionario ese freno hacia estas grandes tentaciones. Pero podemos decir que también hay un factor que no necesariamente es interno, que es externo y que tiene que ver con la vocación de cumplir con la ley. Estar conscientes de que estamos viviendo un Estado de Derecho y que el cumplimiento de esta ley, por ejemplo, es transparentar los recursos, permitir el acceso a la información pública a los ciudadanos, desde luego salvaguardando las integridades de los individuos y un manejo adecuado de información que no comprometa ni al servicio público ni a las personas. De ahí que el tema de la transparencia sea uno de los grandes temas que pueda contrarrestar a estos lastres que se vienen teniendo en nuestra sociedad desde sus propios orígenes, desde la época colonial a la fecha, y que desde luego ha mermado de manera considerable, hay que decirlo así, incluso nuestra viabilidad como nación, como entidad, y desde luego también en nuestros municipios. Quiero hacer esta breve reflexión únicamente. Yo tengo el gusto de hacer la apertura de esta plática. Me voy a permitir solicitarles ponernos de pie. Siendo las 11:21 del día 12 de octubre, me complace dar por iniciada esta conferencia, Transparencia contra la Corrupción, por parte del doctor Edmundo González Yaca. Muchas gracias. Hecho la declaratoria de esta conferencia, sea nuestra atención para escuchar el mensaje que nos dirige el señor Contralor de este Poder Legislativo, maestro Victorino Barrios Dávalos. Muchas gracias, buenos días, bienvenidos todos. Me da gusto que nos veamos aquí. Hoy por la mañana hace unos minutos saludaba a unas personas que ahora forman parte de las unidades de información en los municipios, lo cual me da mucho gusto. Fueron mis alumnos en
en la Universidad del Estado. Sentí bonito, pues, porque ahora los veo como responsables de la unidad de información de algún municipio, y eso es muy importante para quienes en algún momento hemos estado en la cátedra, en algún momento prestando el servicio público. Pues eso es muy bueno. Quiero agradecer mucho la presencia de todos ustedes, porque varios de los que están aquí en otros momentos ya han estado. De hecho, desde que empezamos el ciclo de conferencias en este año, hasta la fecha llevamos 7. Como recordarán, la matriz de los precursores de la independencia, ¿no? Matriz educativa. Luego vimos transparencia y corrupción con Oscar Diego, los dos académicos. Después vimos, si recuerdan, Porfirio Muñoz Ledo, estuvo Javier Corral, el senador García Cervantes, entre los que nos han acompañado, y también plural ha sido el asunto. Hemos invitado también a César Camacho, estuvo el diputado federal, María Teresa Jarquín fue la primera, y el diputado del PT, que escribe en El Financiero, no recuerdo su nombre, pero estuvo con nosotros. Y bueno, pues son conferencias plurales, conferencias donde existe puntos de vista a veces pues con la claridad que se tienen que decir en un lugar como este, en un lugar como el Poder Legislativo, donde la pluralidad es la esencia de lo que aquí existe. Entonces, quiero agradecer mucho al presidente del comité que nos hace favor de acompañarnos, al expresidente de Texcoco y ahora diputado, el diputado Constanzo de la Vega Membrillo. Muchas gracias. Muchas gracias también al diputado Vicente Cos, que nos hace favor de acompañarnos, y por supuesto al doctor González Yaca, una persona a la que no tenía el gusto de conocer, pero para poder ir adentrándonos y hablar con él y poder hablarles de él, pues platicando esta mañana, he logrado entender que se trata de alguien que entiende el sistema político mexicano, alguien que entiende cómo se organiza esa forma de alterar, ese disrupter, ¿no?, latín, ese modificar, esa corrupción que se da en todos los niveles. Y la corrupción, como lo conocemos y como muchos sabemos, todo el mundo dice el servidor público es corrupto, pero en el trabajo privado también hay corruptos. Uno los encuentra lo mismo deambulando por afuera de las o adentro de las oficinas de la obra pública municipal, con el diezmo, con el proyecto alterado, con algo que lacera y lastima a esta sociedad mexicana, con un elemento que ha venido a modificar las cosas. Cuestiones que para cualquiera que esté atento al servicio público municipal, al servicio público estatal, al servicio público federal, ni se diga, pues, ahora hasta yates, ahora no a yates, ¿no? Ahora tenemos Ferraris, pero lo mismo pasa en muchas sociedades, donde no somos capaces de ponerle un freno a esta actitud y a esta actividad que hacen lo mismo los del sector privado, como lo podemos ver, que los del sector público. Innumerables casos podríamos mencionar, pero también debo mencionar que hay gente que se especializa, que estudia, que se prepara, que revisa y que es capaz de generar una idea para que sea utilizada en favor de la sociedad, sin importar si es para un partido, para un grupo, para una organización distinta. Aquí el ponente que hoy les vamos a presentar, lo mismo ha asesorado a presidencias de la República desde Luis Echeverría, muy
muy joven, yo creo que empezó, yo lo sigo viendo joven. Miguel de la Madrid, que lo mismo Fox, y algo más me enteré, fue profesor de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, entre otras cosas, por eso les digo que este es un salón plural, este es un lugar donde tenemos que estar atentos. Si la idea es del PRI, hay que adaptarla y adoptarla. Si la idea es del PAN, lo mismo hay que hacerla. Si la idea es del PRD, hay que hacerla, pero que sirva al mexicano, que sirva a la sociedad. Eso es lo importante. A quien se etiqueta, tú eres del PRI y por eso tú eres del PAN, o tú eres del PRD, o eres de Convergencia, del PT, del que seas, y por eso no tiene cabida esa idea, pues ya empezamos mal. Por eso, en este lugar, agradezco mucho su asistencia, pero también agradezco la del doctor y la de los compañeros diputados, para que juntos vayamos haciendo algo por este país, que tanto lo necesita. Y hay que buscar la manera de que, como decía Voltaire, hay que estudiar como si nunca nos fuéramos a morir y pensar que si nos vamos a morir, pues que sea haciendo algo por México. Bienvenidos, muchas gracias. De manera muy respetuosa queremos invitarles a tan distinguida asistencia. Todavía en esta primera fila y segunda y tercera hay algunos lugares preferentemente para las damas que nos honran con su presencia y por supuesto hacerle extensiva a los caballeros también dicha invitación. De los dos lados tenemos lugares todavía disponibles y que se han dispuesto expresamente para contar con el favor de su presencia. Antes de presentar a nuestro conferencista, quisiera rogarles a todos ustedes, sean tan gentiles, de programar sus equipos celulares en la modalidad silenciosa, a fin de que podamos tener la disposición de atender el tema que hoy nos presenta un docto en esta materia y muy reconocido estudioso. Señoras y señores, sea nuestra atención para escuchar al doctor Edmundo González Yaca. Gracias, mi amigo, muy amable. Gracias, gracias. Muchas gracias, buenos días a todos ustedes. Es un gusto, es un honor compartir esta mesa con Constanzo de la Vega, con José Vicente Cos y con Victorino Barrios. De verdad me da mucho gusto y es también un honor ocupar, me imagino que la misma palestra que conferenciantes tan distinguidos como el buen amigo Porfirio Muñoz Ledo, como Jaime Cárdenas y demás. Y me da realmente mucho gusto y me emociona mucho, sinceramente, verlos aquí a todos ustedes y escuchar que hay diputados, que hay presidentes municipales, que hay regidores, que hay funcionarios públicos y que dediquen 2 horas que quizás serían, espero que no más provechosas que esta conferencia, y realmente me estimula mucho. No hay duda que el país atraviesa por una crisis difícil y compleja, y las definiciones de crisis son diversas. Recuerdo una de Gramsci que decía: cuando hay una crisis, cuando lo viejo no termina de morir y cuando lo nuevo no termina de nacer. Pero hay un señor barbón alemán que por más que se le quiere enterrar no se puede, y que se llama Carlos Marx, que él daba otra definición de crisis. Y decía: crisis es cuando hay convicciones sin pasión o hay pasiones sin convicción. Y me da mucho gusto porque la idea es que de aquí saquemos convicciones, pero también pasión, porque el tema es realmente importante, es realmente trascendente. Decía Constanzo hace un momento que hablaba precisamente sobre la honestidad y decía una frase muy bonita, y yo al mismo tiempo recordaba otra frase, ¿verdad? Hablaba sobre la honestidad como virtud, y etcétera, y recordaba esta frase: el secreto del éxito es la honestidad.
Si puedes evitarla, estás hecho. Es la ironía, por favor, ríanse. Realmente el problema de la honestidad en el país ha sido muy, muy difícil. Le voy a pedir a mi amigo Ale que vayamos empezando. La corrupción es la principal causa de los problemas del país. Adelante. La corrupción es el mayor obstáculo de las soluciones con las que tratamos de resolver los problemas del país. Es el gran problema del país. Es la gran bestia negra. Es el gran cáncer que ha invadido la sociedad mexicana desde siempre. Si podemos resumir la historia en un paréntesis, sin duda que ese paréntesis en México, de un lado sería la corrupción y del otro lado otra vez la corrupción, en las causas y en las soluciones. Y hace poco asistí a una conferencia y me decía, bueno, pero las inundaciones de Veracruz, ¿qué tiene que ver la corrupción? Me preguntaba una persona, le dije, también tiene que ver la corrupción. Es más, los problemas que salen de las inundaciones precisamente reflejan el rostro de la corrupción, de un poder que ha permitido que la gente se asiente a la orilla de los ríos, etcétera, etcétera, abajo de las montañas. Donde quiera que le rasquen, mis amigos, van a encontrar un problema de corrupción. Adelante. Y no es que sea el primer mexicano corrupto ni nada, no, es un hombre de las cavernas, el hombre prehistórico. Y les voy a advertir que también es un chiste. Y les voy a advertir también que la definición que hacen los ingleses de caballero, por si algunos ya se lo saben, decían, caballero es una persona que cuando escucha un chiste que ya se sabe, no interrumpe al interlocutor y después, además, se ríe. Entonces, ese es un caballero, así que espero que sean ustedes muy caballeros y se rían, aún si ya se lo saben, por favor. Y la idea es está el hombre prehistórico y está viendo las calificaciones de su hijo y le dice, hijo, yo justifico realmente que hayas reprobado la ciencia de la cacería porque todavía no tenemos afinadas bien las flechas y etcétera, etcétera. Acepto que hayas reprobado meteorología porque todavía no sabemos el movimiento de la lluvia y etcétera, etcétera. Acepto que hayas reprobado geografía porque pues todavía no caminamos lo suficiente para conocer el terreno. Pero lo que no puedo aceptar, dice, es que hayas reprobado historia porque apenas hemos escrito un renglón. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden no saber de lo que quieran, de ecología, de finanzas, de auditoría, de presupuestos, etcétera, etcétera. Pero como funcionarios y como mexicanos, todos tenemos que saber de corrupción. Es más, todos sabemos de corrupción. Todos los que estamos aquí, estoy seguro que en el papel de víctimas, hemos sabido de la corrupción. Entonces, dar una conferencia sobre la corrupción es como dar una conferencia sobre el amor. Todos tenemos una historia que contar, caray. Entonces, eso es lo bueno y eso es lo malo, porque al final sus aportaciones o lo que están reflexionando va a ser más enriquecedor que lo que yo todo les pueda decir. Adelante, mi estimado Ale. Decía Shakespeare, la vida son antecedentes. Los nuestros, lamentablemente, son antecedentes penales, caray. Y es decir, tenemos que remontarnos al pasado para entender el problema de la corrupción. Y aprovecho para decirles más o menos cómo va a ser la conferencia. Vamos a ver los antecedentes de la corrupción. Luego después vamos a analizar el fenómeno de la corrupción. Y luego después vamos a analizar una de las soluciones de la corrupción. ¿De acuerdo? Para que vayan un poco conmigo. Entonces, ¿cuáles son la vida son adelante? Pues, esto yo lo quise poner porque hay una gran corriente de pensadores que dicen, no hombre, ¿para qué estudiar la corrupción? ¿Para qué buscar antídotos? Si forma parte del genoma, forma parte de nuestra esencia. No vamos a ser nunca un país honesto. Y yo me opongo definitivamente a esa tesis.
Pero lo cierto es que los antecedentes son terribles. La cultura, los conquistados, ¿cuál era la cultura de los conquistados? Era una cultura colectivista, de esfuerzo de servicio a la comunidad, una actitud mística y mágica de la vida. ¿Y cuál era la de los conquistadores? Era una cultura individualista basada en el atesoramiento, en la formación de peculios e intereses. O sea, es un choque realmente de dos culturas terribles. Cuando Cristóbal Colón llega con los reyes, lo primero que les lleva es oro. Y por cierto, hoy es precisamente el día del encuentro, 12 de octubre, curiosamente. Bueno, pues Cristóbal Colón, que lo vemos ahí en sus monumentos y todo, etcétera, etcétera, que le vemos una cara un poquito desinteresada y heroica y mística, hasta decir mística, cuando llega con los reyes, lo primero que les presenta, oro. Dice, su majestad, el oro. Con esto se compran hombres, se conquistan naciones y hasta se compran pedazos de cielo. Le dice Cristóbal Colón, ¿verdad? Que era una cultura totalmente diferente a la nuestra, ¿verdad? Nosotros le llamábamos al oro, los antiguos le llamaban al oro las heces de los dioses, la popis de los dioses. Imagínense, y los españoles, pues denme toda la popis que quieran, pues, ¿verdad? Las actitudes eran totalmente diferentes. Los conquistadores, pues era una obra particular, ambiciones individuales, epopeya de soldados. Cortés, con todos los méritos históricos que pueda tener, es un prófugo, ¿verdad? Manejaba, podríamos decir, un cartel de microempresarios, ¿no? Y aprovechan las creencias, usurpan personalidades, buscan alianzas. En los conquistados, que había una gran debilidad en las actitudes, se cumplía la profecía del regreso de Quetzalcóatl, había una sensación de culpa, de temor al castigo divino. Entonces, las actitudes, adelante, en la colonia, ¿cuáles eran? Los conquistados, refugio en el pasado, una cultura de resistencia, en las tradiciones, temor, huida, ¿verdad? El carácter ladino se forma en eso. Los españoles y criollos, el robo, el saqueo, la ambición desmedida, la explotación inhumana, los usufructos para el rey, una ambivalencia tremenda, ¿verdad? Se acata pero no se cumple, que se acate o no se cumple, algo así se decía, ¿verdad? Mandaban dos autoridades con dos tipos de corrupción y el resultado, ¿verdad? La destrucción sistemática de la cultura indígena, ¿no? Adelante. Una ausencia de valores, debilidad y corrupción de la base moral y de la ética. Indígenas y criollos conservaron hipócritamente los valores del orden colonial. Indígenas y criollos cómplices en la corrupción de leyes, instituciones y autoridades opresores. Al final los criollos se unen con los indígenas y todo era de qué manera nos vamos a transar a la monarquía, a los reyes, a España. Empieza efectivamente un estado de perversión de la nación mexicana. Adelante. El México profundo, incorruptibilidad ante lo propio y sumamente corrupto ante lo ajeno. Incorruptibilidad asombrosa en tradiciones, usos y costumbres. Indio corrupto para usufructuar lo imaginado que se les ha impuesto. El indio es corrupto en relación a lo injertado, en relación al devastamiento de su cultura y sin embargo extraordinariamente leal y honesto con sus tradiciones. La historia también tenemos unos antecedentes medios complicados. Esta frase la pronuncia precisamente Hidalgo, si mal no recuerdo, en un palco en Celaya, donde tiene oro y se los lanza a todos los rebelados. Tengan, hijo, todo esto es suyo. Desde entonces, el pillaje, como lo es en casi todas las revoluciones, se identifica precisamente con la justicia. En la historia, adelante, Santana, le decían el 15 uñas, imagínense, no 10 uñas, 15 uñas. Es quizás 11 veces fue presidente, 11 veces fue presidente. Sin duda, fue el primero que utilizó la hacienda pública como si fuera su hacienda personal, ¿verdad? Dice el maestro González Pedrero,
Es el primero que hace de la cosa pública la cosa nostra, ¿verdad? Adelante. Porfirio Díaz, maiciar, por cierto, utilizó López Obrador la palabra durante su campaña, y hace poco la utilizó un ministro, no recuerdo quién fue, si Onésimo Cepeda, acusando a Ebrard de maiciar a los ministros. La frase viene de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz creó muchas frases de esas. Ayer leí una, ¿verdad?, que era muy simpática, que decía: perro con hueso en el hocico, ni ladra ni muerde. ¿A qué se refería Porfirio Díaz? Bueno, que si había dinero, o sea, Porfirio Díaz es el primero que inventa la gran cooptación, ¿verdad? ¿No? Entonces, con hueso en el hocico, ni muerde la oposición, ¿verdad? Ni ladra los medios de comunicación. De él es también la palabra la movida. Usted escucha, en una época se utilizó mucho en México como un signo. ¿A qué horas entramos a la movida? Los patrulleros. Tal vez todavía no lo he escuchado últimamente, era la movida, que también era un sinónimo de corrupción. ¿Y cómo inició esta palabra, verdad? ¿Cómo se inició como sinónimo de corrupción? Porque Porfirio Díaz tenía un amigo que fue y le pidió un favor, le dijo: oye, hazme presidente municipal de mi pueblo porque estoy muy pobre y recuerda que en tal batalla, etc. Dijo: bueno, ¿de dónde eres? Pues de este lado. Lo mandó de presidente municipal. Y al poco tiempo regresó y me dice, no puedo, es que no hay nada en mi pueblo, no puedo robarme nada, mi hermano, porque no hay nada, es un pueblo lagartijero, ¿qué puedo hacer? Pues pídeles dinero, les dijo, pídeles dinero, pero ¿para qué? Eso no se puede hacer. Entonces Porfirio le dijo: ¿que no hay presidencia municipal? Sí hay presidencia municipal. ¿Que no hay un edificio? Sí hay un edificio. ¿Que no tiene una puerta? Sí tiene una puerta. Dice, pues muévela. Entonces él agarraba, tapeaba la puerta y la abría por el otro lado de la presidencia municipal y pedía lana y se sacaba. Y luego después tapeaba y se andaba moviendo la puerta del edificio de la presidencia municipal. Esa era la movida, caray. Venustiano Carranza, carranciar, que era simplemente robar. Pues no había otro, si no vamos a carranciar, esto era robar. Adelante. General Obregón, ¿verdad? No tengo mejor artillería, decía, que esto. No hay general que resista un cañonazo de 50,000 pesos. No, hombre, 50,000 pesos ahora se lo dan a cualquiera. En aquella época para generales. Pero ahora, adelante. El general Murguía, precisamente en el juicio de un general que se excedió, le dice: cuando usted se unió a la revolución no tenía ni un centavo y hoy tiene varios millones de pesos. Conocemos varias historias de estas, mis amigos. Esto significa que usted no se unió con un propósito patriótico, sino que transformó la rebelión en un negocio lucrativo que le dio el capital que ahora posee, ¿verdad? Daniel Cosío Villegas dice: la corrupción, ahora que estamos en su centenario, la corrupción es la que ha rajado el tronco de la revolución. Y eso estamos aquí para tratar de conocer el problema. Adelante, Ale. La corrupción no ha sido la misma en el país. Antes lo más común, ¿verdad? Lo más común de la corrupción era la extorsión. En ese sentido, el extorsionador está en posición de calidad de asaltante, ¿verdad? Eran los tiempos de la mordida. Y vamos analizando cómo va la evolución de la corrupción, que no siempre ha sido la misma, cómo se sintetiza, se expresa precisamente a través de frases de la corrupción, ¿no? El extorsionador, aquí como digo, es una frase en una posición de asaltantes, es una posición agresiva, acosadora, ¿verdad? Eran los tiempos de las frases como: ¿con qué se va a caer? Adelante. ¿Cuánto va a aflojar? ¿Y el moche? Si no se empareja, me lo llevo. Si no hay donativo, no hay solución, ¿verdad? Era una posición agresiva, ¿verdad? Violenta, determinante, directa. Eran tiempos que la sociedad no estaba tan desarrollada, el pluralismo no existía prácticamente en el país.
el corrupto era auténticamente un asaltante, ¿verdad? Y ahora esto ha evolucionado. En una división de poderes más efectiva, una mayor participación, la corrupción es el soborno. Y entonces las frases también han evolucionado. Adelante. ¿No me da para aceitar la máquina? La maquinaria. De lo que se trata es emparejarse. Podemos ir al oscurito. ¿Notan ustedes el cambio de actitud del corrupto, verdad? Cómo es ahora más eufemista, más melifluo, ¿verdad? Más sutil. Adelante. Lo invito a dar una vueltecita. Yo le hago la balona, pero... ¿Y qué contesta? Aquí hacía mención Constanzo de que esto no es solamente de un lado, hay de los dos, ¿verdad? ¿Y qué contesta el otro? ¿Podría hacerme el quite? ¿Le hago el paro a cambio? ¿Aceptaría una untadita? ¿Verdad? Esto ha hecho, o sea, la corrupción ha evolucionado. Ahora se trata supuestamente de una pequeña gratificación. No. Lo cierto también, mis amigos, es que la corrupción ha cambiado en la medida que ha cambiado la clase política dominante y en los lugares donde ha cambiado la clase política. Y con esto quiero ser general y por lo tanto voy a ser injusto. Estoy hablando de generalidades y que estoy seguro que de todos los partidos hay gente muy honesta y muy limpia y muy responsable, etcétera, etcétera. Pero cuando el PRI dominaba la clase política, era una clase política profesional, era una clase política que tenía una evolución política en sus trayectorias políticas. Cuando llegaban al poder, esta clase política recurría a la iniciativa privada para realizar la corrupción. Los políticos hacían política y los empresarios se dedicaban a juntarse con los políticos para obtener ganancias. Cuando llega el Partido Acción Nacional al poder, esto cambia. ¿Por qué? Pues porque la clase política está formada por muchos empresarios, por muchos profesionistas liberales. Entonces, estos empresarios ya no necesitan, ¿verdad?, de los empresarios, porque entre comillas podríamos decir, ellos sí saben cómo hacerlo. Entonces, evidentemente hay una división muy fuerte. Ahora, antes era yo te doy esta concesión y entonces tú me das esto. Y ahora es, pues voy a hacer el negocito, ¿no? Entonces, esto cambia, esto se transforma también en los ejecutantes. La corrupción en México, mis amigos, es trágico decirlo, pero es una corrupción sistémica. ¿Esto qué significa? No es ni circunstancial, no se limita a una sola institución o área de la administración. No se reduce a 2 o 3 ovejas negras descarriadas. Es una corrupción que está en todos los niveles de gobierno. Es una corrupción cotidiana y rutinaria, estructural y coyuntural. Adelante. Es endémica y omnipresente. Puede actuar aisladamente o en cadena, organizada y sin organizar. En la mayoría de las ocasiones cuenta con la complicidad explícita o implícita del superior y de la víctima. Está en acción o en potencia. Se contagia y multiplica. Recurre a métodos tradicionales o a tecnología de punta. Se alimenta y realimenta. Su práctica forma parte de la esencia del Estado. Es difícil ubicar como el cáncer. En una ocasión puede identificarse en el lugar mismo de la corrupción, pero en otros es una metástasis de una corrupción ubicada en otra parte. Lo más grave de su realidad es que es capaz de todo si se siente amenazada. Les voy a poner un ejemplo de todo lo sistémico que es. Hace algunos años llegó un pariente mío que venía de fuera y traía una camioneta que ese día no circulaba. Lo atraparon luego a la entrada del periférico y entonces le dijo, fíjese que usted no circula, me lo voy a tener que llevar, etcétera, etcétera, el coche, el corralón, toda esa serie de amenazas, ¿no?
Entonces le dijo, oiga, mire que vamos, le dijo, 100 pesos, no, hombre, 100 pesos. Y él tenía que estar allá, precisamente iba a Querétaro, donde soy yo. No, hombre, 100 pesos. Total, le sacó 1,500 pesos. Y le decía, oiga, pero 1,500 pesos me va a dejar sin dinero, no me va a dejar para las casetas. ¿Qué va a pasar? Todavía tengo que ir todo el periférico. Pues cuando llegue allá voy a tener que dejar a mi señora y a mis hijos con los agentes, ¿verdad? Es mucho dinero, hijo. No se preocupe, dice. Deme usted 1,500 pesos. Y si quiere, lo conduzco en mi motocicleta hasta la entrada de Palenillas, a la entrada de Tepozotlán. Fíjense nada más, lo conduzco. O si quiere, ¿verdad? Le doy este sello. Sacó un sello y firmó, sistémica, en una estructura institucional. Entonces, ya organizada. Entonces le dijo, oiga, pero me van a estar parando. Dice, bueno, para evitar que usted se esté deteniendo y saque el papelito, si no quiere que lo lleve, es que me sentía avergonzado de que además el maldito me había sacado 1,500 pesos, que me llevara ahí recorriendo todo el periférico. Me sentía muy mal, me sentía humillado, golpeado, todo lo que provoca la corrupción. Entonces, ¿qué hago? Dice, no, dice, cuando se acerque el motociclista, ya sea usted o su señora, nada más les dice, potro salvaje. Imagínense, más que potro salvaje, potro roedor, ¿verdad? Potro salvaje. Todo un sistema de corrupción, con papeleo, con esto, etcétera, etcétera, ¿verdad? En fin, ¿y qué es como resultado? La impunidad, mis amigos. La impunidad hace de la corrupción una espiral sin fin. El funcionario viola la ley, el ciudadano reclama el castigo, las autoridades no cumplen, el servidor público se pasea orondo, víctimas y testigos se resignan impotentes, ya solo implorando que el denunciado no vaya a tomar venganza. En el futuro serán ciudadanos pasivos, anhelando estar del lado de la ventanilla de los corruptos. ¿Verdad? Este es el gran estímulo de la corrupción, la falta de sanción y la generalización de la misma. Adelante. Adelante, mi estimado Ali. Una señora, manos arriba, patas a la barriga, etcétera. La bolsa. Gracias. Llega el policía. Lo saca. Ay, se saludan, hermanito del alma, etcétera. ¿Dónde habías andado? Tú de un lado, se abrazan, la señora enfurecida. Se va, ¿verdad? Denuncia con otros policías y los llevan a todos, los policías, al ladrón, etcétera, pero viene el juez. Hola a todos. No. Entonces, ¿dónde le agarra uno la punta a la hebra a esto, verdad? ¿Dónde se la agarra? Las encuestas son brutales. En México existen 87% de posibilidades de que un mexicano resuelva un problema o consiga un beneficio mediante el pago de la llamada moderna. 87%. Adelante. El 15% de los menores entre 10 y 15 años reconocen haber practicado un acto de corrupción, cifra que se eleva a 57% en los mayores de 30 años. En los hogares con salarios mínimos se gasta el 30% de ingresos en mordidas. A mí me parecía verdaderamente exagerada esta proporción. Una tercera parte de proporción en mordidas. Una gente que gana el salario mínimo. Y alguien que estuvo en la encuesta me decía, Edmundo, de entrada, la persona que gana salario mínimo está ocupando un terreno que no es de él. Y ahí te basas, ¿eh? O sea, yo creo que más de la mitad de los mexicanos están irregulares en el terreno en que están durmiendo. O sea, más de la mitad de los mexicanos duermen irregulares. Y de ahí síguele, me decía. Y viene la luz, y viene el agua, y el diablito, y etcétera, etcétera. O sea que sí, una tercera parte de su salario se les va en eso. Adelante. Esto, más de 30,000 millones de dólares. Adelante. Según Transparencia Mexicana, ¿verdad? Es 10,656 millones de pesos. El Banco Mundial, que pues otras estadísticas más también, el costo de la corrupción en el mundo asciende a 1.5 billones de dólares. Equivale al 5% de la economía mundial.
La Convención Internacional dice que mejorarían a largo plazo en 40% la renta per cápita si se acaba la corrupción, si se abate a términos, o sea, imagínense ahorita su sueldo ustedes que ganen 4 veces más, 4 veces más, imagínense, si logramos abatir la corrupción a niveles, podríamos decir, que de países que no son corruptos, 4 veces más. Los países corruptos ahuyentan la inversión extranjera. Los empresarios tienen que calcular un 20% adicional de su nómina por pago a funcionarios corruptos. O sea, no vamos a poder ser definitivamente un país que se inserte en la globalización en términos de competitividad internacional en la medida en que los productos tengan que ir con un 20% más. Esa es la desgracia, ese es verdaderamente el drama nacional. Las consecuencias han sido brutales, ¿no? El desprestigio de México es tremendo. ¿Qué decía Milton Friedman, premio Nobel? Los mexicanos son tan desorganizados y corruptos que si les dieran a administrar el desierto del Sahara, en 6 años ya faltaría la arena. No más de ese tamaño, ¿verdad? O sea, esa es la fama. Y cuando yo me vine de Europa ya hace una buena cantidad de años, cuando dicen, ¿a dónde le vamos a mandar sus cosas? A Veracruz, dije yo, a Veracruz a recogerlas. No podemos pagar, no se paga ningún seguro, no hay ningún seguro que le pague uno sus cosas si llegan a México. No, ahí no podemos garantizar absolutamente. Oiga, yo quiero garantizar, no, es Veracruz, olvídese, ¿verdad? No le podemos, y efectivamente pude comprobarlo, ¿verdad? Cuando llegaron le dieron varios pellizcos a todas las cosas que yo había enviado, ¿no? Es una fama dramática, perversa, terrible, asociada ahora a la violencia. Adelante. Según una encuesta de Organización de las Naciones Unidas, es algo que estuvo pasando en la red, en internet. Por favor, diga honestamente qué opina usted de la escasez de alimentos en el resto del mundo. ¿Qué dijeron los africanos? Dijeron que no sabían qué eran alimentos. Adelante. ¿Qué dijeron los europeos? Manifestaron no entender la palabra escasez. Los cubanos pidieron que les explicaran qué significa, qué opina usted. Los argentinos no entendieron qué quería decir, por favor. Los norteamericanos preguntaron, ¿qué significa el resto del mundo? Y en México, en el gobierno y en el Congreso se sigue debatiendo qué quiere decir realmente la encuesta con la palabra honestidad. Este es un chiste de la red internacional. Esta es la evolución, este es el estatus, esta es la gravedad del problema, apabullante, realmente que a veces dice uno, no, esto es irredento, pero no es irredento. Vamos a analizar el mecanismo de la corrupción para ver, bueno, cómo la podemos atacar, cómo la podemos combatir, cómo la podemos amainar. Cuando llegó Francisco Barrio a la Secretaría de la Función Pública, dijo, yo en 20 años acabo con la corrupción en México. Y qué barbaridad, si hiciera eso, un monumento más grande que el de la Estela del Bicentenario, ¿verdad? Con 20 años. Y de unas frases verdaderamente de una audacia y de una irresponsabilidad absoluta. En México solamente son corruptos el 5% de los funcionarios. Yo dije, bueno, si tiene ese porcentaje tan preciso, ¿por qué no corre a ese 5%? ¿Verdad? Es totalmente irresponsable. ¿Cómo funciona la corrupción? Adelante. La fórmula de la corrupción es la siguiente. Hay un monopolio de la decisión pública en México. Sin duda, aquí está. ¿Verdad? ¿Qué significa qué? Corrupción igual a decisiones monopólicas. Evidentemente, la corrupción en México floreció mucho por un Estado presidencialista y por un partido hegemónico, ¿verdad? Al presidente de la República se le llamaba el reglas. Decía las reglas, pues, olvídese de la Constitución, el reglas. Luego después, más discrecionalidad, menos rendición de cuentas. Ahora vamos a analizar qué significa discrecionalidad, ¿verdad?
ese margen de acción que tiene el funcionario público al aplicar la ley. ¿Por qué motivo? No hay ley, ¿verdad? ¿Qué decían los jugadores de fútbol cuando los quisieron multar? Momento, pero si no hay ley que diga que después de que juguemos, aunque hayamos jugado muy mal, nosotros podemos estar en la pachanga. No hay ley. Ahí estaba precisamente recurriendo a la estrategia del que corrompe, ¿verdad? No hay ley. Hay vacío de la ley, ¿verdad? Ahí está la ley, pero hay una cosa que no incluye. Hay contradicciones entre las leyes, ¿verdad? Una ley dice una cosa y otro dice eso, y yo digo, bueno, pues yo así le entiendo, perdonen, pero a mí me toca aplicar esta ley y yo aplico esta. Hay confusión en la ley, ¿verdad? Hay diversidad de competencias en las leyes, que es lo que se ha dado ahora precisamente con el problema del SAT, ¿no? Hay diversas competencias, entonces el SAT de improviso le da por defender a los que no pagan impuestos. Se nos van ahí, ¿cuánto es? 76,000 millones de pesos. ¿Alguien me puede aclarar si es 76,000 millones de pesos de cuates que no pagan el impuesto? Y entonces el IFAI les dice, oiga, denme los nombres a ver si es cierto. No, perdóname, pero eso es competencia mía, ¿no? Y la desgracia de todo esto es que la Comisión Nacional de Derecho dice, no les des los nombres porque vas a dar datos confidenciales. Y se revienta. Y aquí está en esta discrecionalidad donde precisamente se fomenta. ¿Desde cuándo acá el SAT, mis amigos? El SAT, ustedes han pagado los impuestos, los persiguen ustedes de una manera brutal, los acosan y de improviso se hacen defensores de los causantes. ¿Ustedes pueden imaginar eso? ¿Verdad? Ustedes pueden imaginar al Chapo Guzmán poniendo un centro antialcohólico, ¿verdad? Bueno, pues el SAT que nos persigue con los impuestos y oiga, y que una nómina y aquí por esta conferencia le pagaron esto y que dónde está. Es una persecución terrible. Oye, aquí están mis impuestos. De improviso, no, defendemos a los causantes, ¿no? De improviso de Chapo Guzmán a Robin Hood. Al revés, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué otro se ayuda a esta? La rendición de cuentas. Y aquí entramos a nuestro tema. ¿Cómo podemos? Sin duda, por la transparencia, la necesidad de someterse al escrutinio de los gobernados, ¿no? Hacer de la función pública un auténtico aparador de carnitas. ¿Qué tenemos en contra? Pues tenemos toda una cultura en contra, una cultura de opacidad, una cultura de lentes oscuros, una cultura de vidrios polarizados, ¿verdad? Una cultura de que la información es patrimonio de los funcionarios públicos. Una cultura asociada con alguien que tiene su reconocimiento histórico, pero que simbolizaba el poder, ese antiguo líder obrero, que ustedes recordarán, alto, ¿verdad? Con los lentes oscuros. ¿Qué simbolizaba todo esta persona? ¿Cómo era el poder en esa época en México? El poder era misterioso y distante. Entonces, de improviso, decirle, oiga, a ver, no me dice así como si lo pasara en un narco de seguridad, no me dice qué trae en la bolsa, no me dice esto, dónde gastó esto. Dios mío, qué afrenta, qué sacrilegio, si yo soy el poder. ¿No? ¿Cómo controlar ese poder? Transparencia. Una transparencia de abajo hacia arriba, es una transparencia que tiene que ir de la sociedad, que tiene que ir de las ONGs, que tiene que ir desde los mismos sindicatos, una transparencia que vaya también de arriba hacia abajo. O sea, un nuevo funcionario público, hablaba aquí Constanzo sobre la ética de la responsabilidad, ¿verdad? Del funcionario público que auténticamente quiera transparentar las cosas, que no le dé miedo rendir cuentas. Acabar con ese receptor pasivo que también es un colaborador. Una transparencia que ¿qué incluye? Es una transparencia que incluye estructuras, que incluye procesos, que incluye estudios, que incluye decisiones, que incluye criterios de decisión de los beneficiarios.
Sí, los grandes programas sociales, sí, pero ¿cómo se llegó a ese programa social? ¿Cuál es realmente el diagnóstico de la problemática? Y luego después yo les voy a dar claramente todo cómo se hizo, pero no les voy a dar, ¿verdad?, la lista de los beneficiarios. ¿Cómo voy a escabullir eso de hacer de los programas sociales precisamente otra vez otra forma de cooptación, de militancia y demás? La transparencia que incluye responsables, recursos, objetivos, una transparencia que realmente permita a los ciudadanos observar que no se ha desviado de los objetivos los programas sociales. Una transparencia que lleve a un control de resultados. Sin la rendición de cuentas, realmente, mis amigos, no podremos lograr una agenda de justicia, de prosperidad, de confianza, de credibilidad a los gobernantes. Y ahora, esa transparencia, ¿cómo se va enfocado? A la información pública. Entonces, bueno, sí, esa transparencia la vamos a enfocar a la información pública, pero la información pública también se ha convertido. El poder es así, no nos extrañemos. En ese sentido, las actitudes de la gente de poder no cambian de ningún poder, ¿verdad? Todo poder tiende a la opacidad, está en su esencia, está en su núcleo, auténticamente está en su genoma. Todo poder tiende al abuso. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y entonces aquí viene el sistema democrático. El sistema democrático se caracteriza y se distingue por una participación de la ciudadanía en todos los procesos. Se distingue también por una limitación en relación a los gobernantes, limitación en el tiempo, en el control, en la rendición de cuentas y también en juzgar a los gobernantes. Entonces, el gobierno se ha de improviso sorprendido ante esta caja de Pandora que abrió. La información, sí, ¿verdad? Pero esta información no es una información cualquiera. Esta información debe tener determinadas características. Aquí se vende pescado fresco. Este es una gente que tenía un puesto en el mercado de la Viga y llega un compañero de él y le dice, fíjese que acaba de llegar mi hijo de Europa, estudió mercadotecnia, etcétera, etcétera. ¿Y qué es eso de la mercadotecnia? Le pregunta el señor, dice, no, pues la mercadotecnia utiliza la información, ¿verdad?, para poder vender los productos lo mejor. Si bueno, ¿me podrías dar un ejemplo? Dice, sí, por ejemplo, mire, aquí su tienda dice, aquí se vende pescado fresco. Pues eso no está bien. ¿Por qué no está bien? El negocio era próspero. Porque mire, aquí se vende pescado fresco, pues ni modo que sea en otro lado. Es aquí, ¿no? Bueno, pues sí, tiene usted razón. Entonces, ¿qué me sugiere? Quítele el aquí. Le pone, se vende pescado fresco. Y el negocio empieza a ir para abajo. Y vuelve a visitarlo ahí al mes. ¿Cómo va? Dice, pues fíjese que va bajando un poco el negocio. Lo que pasa es que dice, se vende pescado fresco. Pues estamos en el mercado de la Viga. Pues ni modo que haga otra cosa más que vender, pues. Entonces, ¿qué hago? Pues nada más quítele pescado fresco. Ah, caray, pues esto de la mercadotecnia. Es que la mercadotecnia es la síntesis, ¿entiendes? Una información sintética. Pues le quita, se vende y deja pescado fresco. Y el negocio va para abajo. Y si oiga, mi amigo, pero es que el negocio va para abajo. Es que usted no se compromete con la información y con la mercadotecnia. ¿Qué es? Pues quítele fresco, ni modo que diga, se vende pescado rancio, ¿verdad? Pues es fresco, quítele esa información y el negocio va para abajo. Y si oiga, pues fíjese que el negocio va para abajo. Y si nomás dice pescado, pues quítele pescado. Pues si su malvada pescadoría huele a 3 cuadras, quítele pescado, pues. Comprométase realmente. Le quita pescado y el negocio se va hasta abajo y se hunde y quiebra. ¿A qué voy? A que la información debe de tener determinadas características. Debe tener un sistema electrónico de fácil acceso. El IFAI maneja Infomex. El Estado de México, por cierto, no la tiene. Firmó el convenio, pero no la tiene. No ha terminado de echar a andar el Infomex. Ese es un compromiso que tiene la gente del Estado de México. Impulsar el Infomex. Si no hay un sistema electrónico fácil, ¿verdad?, la gente no va a solicitar la información. Adelante.
órgano con personal capacitado y responsable. Yo estoy seguro que, mi experiencia en los estados ha sido de que verdaderamente hay personal capacitado y responsable. No así en lo que yo tengo relación, que es en los órganos constitucionales autónomos, que lo que pasa es que al hacerse la ley, ¿verdad? Al hacerse la ley con el objeto de no ampliar la burocracia, era utilizar funcionarios que estaban antes en esto del acceso a la información. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que el que maneja las solicitudes de información y las respuestas son el que estaba en el archivo, son el que estaba en personal, etcétera, etcétera. Se necesita un órgano, ¿verdad?, realmente con personalidad. Una información que debe ser gratuita. Gratuita. Todo el mundo, digo, salvo el costo que suceda, ¿verdad?, que provoque los documentos que se quieran dar. Dice, bueno, pero que hay algún lugar que no es gratuita. Bueno, pues en mi estado, hace unos 3 o 4 meses, no era gratuita. El poder anda viendo cómo se escabulle todo esto de dar información. La primera víctima de la Ley Federal de Acceso a la Información fue su creador, su impulsor, que fue Vicente Fox. La primera solicitud, ¿cuánto valen las toallas? Ah, caray, pues ¿qué ley hicimos, Dios mío? ¿Qué ley hicimos en la torre? ¿En qué nos metimos? Y entonces, ¿cómo le vamos a sacar la vuelta? Etcétera. ¿Cómo se la sacó el anterior gobernador? ¿Verdad? Verdaderamente nefasto. ¿Cómo se la sacó? Dijo, ¿quieren una ley? ¿Cómo no? Claro que la van a tener, por supuesto. Y todo venía a la ley, y nomás había una... La información es gratuita. Lo que se cobra es la búsqueda. Dicen, ¿estoy dando información? No, yo como autoridad estoy dando información. ¿Y qué? Abruman de información. Que ha venido lo de la métrica. Ahora que se hizo un estudio de la métrica. Pues oiga, sí me mandaron la información, pero no le entiendo nada. Es un lenguaje lleno de tecnicismos, que no le entiendo nada. O sea, vean cómo la autoridad... O me abrumó, me dio unos archivos de esta manera, ¿dónde la voy a encontrar? ¿Cómo voy a analizar? Soy un pobre ciudadano, soy un pobre campesino que quiero saber cómo está precisamente el proyecto social que supuestamente me va a beneficiar. Y me están hablando aquí de Producto Interno Bruto y etcétera, etcétera. ¿O quiero yo saber el sueldo de fulano de tal? ¿Cómo no? Claro que sí. Forma parte del rubro 3.4E, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda. ¿Y cuál es el rubro 3.4E del pago de esta gente, verdad? Oye, y entonces alguien Hacienda, entonces se necesita verdaderamente, y así se conecta, ciudadanos que sean unos tenaces, unos perseverantes, unas cosas tremendas para que puedan obtener la información. Y no se trata de eso, ¿verdad? Como no se trata de que un ciudadano honesto sea francamente la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Si un general lleva a sus soldados a la muerte, no es un buen general. No se debe estar pidiendo y reclamando a los ciudadanos o a los soldados siempre el sacrificio absoluto. ¿Quieres? Pues te quieres ser ciudadano, tienes que ser perseverante. Una información proactiva, ¿verdad? Es decir, cuando hay una determinada reiteración en la información, hombre, ¿por qué no sacarla? Si ya sabemos que vamos a organizar este congreso y que la primera pregunta va a decir cuánto le salió el congreso porque vinieron muchos invitados internacionales, bueno, vamos a sacarla ya de inmediato. ¿Para qué nos esperamos? Esa es la ética del funcionario. Una información oportuna, una información veraz, una información completa, ¿verdad? ¿Qué decía, por ejemplo, ahora se ha manejado? Y lo manejó el gobernador. Completa. Hemos invertido en educación el 50% del presupuesto, etcétera, etcétera. Muy bien, mis amigos. ¿Ha invertido usted 50% del presupuesto? Comprometido con la educación. ¿Me podría usted decir de esa información, de todo ese presupuesto, cuánto se va en nómina? Bueno, se va el 45%. De las escuelas, no, pues es que ahí ya no. Se han aumentado el número de empleos, etcétera, etcétera, y todo eso. Muy bien, ¿me podría usted decir de cuánto es el nivel de salarios de esos nuevos empleos? Entonces, esta forma mañosa de manejar el poder no es de ahora, es de siempre. Antes eran los informes presidenciales.
Recuerdan ustedes que el pueblo se desquitaba con ellos y les llamaba la danza de los millones. Se gastaron 1,899,359,000 pesos, 38 centavos. Ay, qué bárbaro, con qué pulcritud manejan el dinero. Nos ponen hasta los centavos. Nada. Simulación. Una información veraz, completa, comprensible, lo que yo les decía, el lenguaje, comparable. Muy bien, ciertamente que esta información es muy buena, ¿no? Indicadores de gestión claros y reconocidos. Es una gran lucha. ¿Cuál va a ser el indicador de gestión? ¿Cómo me van a evaluar? ¿Cuál es la calificación? Si no hay un indicador de gestión, ¿cómo va a poder el ciudadano cotejar si realmente se cumplieron los fines, si realmente hay resultados? Una información que proteja los datos personales. Ahora está el IFAI en un gran drama con la protección de los datos personales. Eso es algo terrible, es una responsabilidad del Estado también extraordinaria. Y tiene, evidentemente, la protección, ahora que podríamos decir que la agenda del país se ha narcotizado y que los generales dicen, oigan, momento, yo no les voy a dar toda la información, y tienen razón también. ¿Y qué ha sucedido? Que dicen, oye, mis datos personales sí, pero ¿qué se hace si en Tepito te venden el padrón de ciudadanos en 50,000 pesos? Esto no es posible, no es posible. El padrón por 50,000 pesos en Tepito, y quizás si agarran una oferta hasta 40,000 se los dan. No. Entonces, una información que evidentemente proteja los datos personales. Una información que promueva la participación ciudadana. O sea, a lo que debe ir toda información para que realmente sea una información socialmente útil es que promueva la participación, que estimule al ciudadano a seguir eso y a la rendición de cuentas. Adelante. Órganos de una información que sea utilizable para exigir cuentas. O sea, darle realmente al usuario las posibilidades de demandar y que se acabe precisamente la impunidad. Adelante. Los órganos de revisión de la información deben ser profesionales, expeditos, con autonomía operativa, de gestión presupuestal, de decisión, colegiados, imparciales. Si no hay órganos de control de la información, de la revisión que tengan estas características, todo es un juego que al final el ciudadano acaba desalentado. ¿Por qué? Porque protesta y va precisamente a ese órgano de control y no tiene esa imparcialidad, y ¿qué hace? Lo batean. La gran pregunta, mis amigos, ¿la transparencia y el acceso a la información son suficientes antídotos contra la corrupción? No, no son suficientes antídotos contra la corrupción. Quizás la plática puede resultarles a ustedes un poco frustrante, no, pero sí son condición fundamental para luchar contra la corrupción, la transparencia y el acceso a la información. ¿Qué le falta a todo esto para que realmente sea un instrumento eficaz? La participación ciudadana. Si la información no impulsa la participación ciudadana, si los ciudadanos no participan, si los ciudadanos no persiguen auténticamente esa información, no se va a poder avanzar. El Banco Mundial dice, se va a acabar la corrupción en la medida en que sean sociedades más participativas. La transparencia, el acceso a la información son algo extraordinario, han venido a revolucionar, es la gran revolución del sistema político mexicano. Pero esta lámpara de Aladino, como cualquier lámpara de Aladino, si no la frota el ciudadano, ¿verdad? Si no participa, si no entra en el dinamismo, si no se organiza, el problema no se va a resolver. Muchas gracias. ¿Sí? Aquí ya lo tengo. Sea nuestro aplauso, por favor, reconocimiento digno para esta conferencia y estos conocimientos que hoy nos comparte el doctor Edmundo González Yaca. A continuación, con la anuencia de tan respetable Presidium, abriremos una breve sesión de preguntas y respuestas. En breve estará una chica con ustedes para recoger las boletas que se les hicieron llegar al inicio de esta conferencia.
a fin de poder tomar nota de sus participaciones. Reiteramos que, por supuesto, las que no habrán de ser leídas esta tarde, vía electrónica, tanto el señor Contralor como nuestro ponente habrán de darles puntual respuesta. De la misma manera, ofrecemos el micrófono si alguien desea participar con alguna intervención. Al principio de la misma, si es tan amable de ofrecernos su nombre. Tenemos 3 intervenciones, ya cerramos el uso de la ronda de intervenciones y enseguida les hacemos llegar el micrófono. Mi nombre es Gonzalo Cartas Chiñas, de la Asociación Civil Organizada. Yo quiero felicitar a la mesa porque es un gran paso que se está dando en el sistema político mexicano. Sin embargo, quiero hacerle una pregunta directamente al doctor Edmundo, con todo el respeto que se merecen ustedes. Creo que no, doctor, no tocó usted la fuente de la corrupción. La fuente de la corrupción lo tenemos directamente en el artículo alcahuete 41 constitucional y 12 de la Constitución local del Estado soberano de México. Le voy a decir por qué, doctor. Distinguido doctor, ¿cómo es posible que estos 2 artículos le dan todo el poder a los partidos políticos y le dan todo el dinero? Con ese gran poder y con ese gran poder jamás vamos a lograr esa transparencia. Transparencia, ¿sí? Da lo que le conviene y lo que quiere. Tengo yo tocando las puertas de transparencia lo que este honorable Congreso no quiere transparentar. Como ciudadano he frotado esa lámpara y no lo he logrado. Yo lo único que le digo a usted, que seguiremos luchando. El poder, ¿sí?, lo tienen los partidos políticos, pero no tienen la confianza del pueblo mexicano. Esa es la gran paradoja que estamos viviendo actualmente. Yo quiero felicitar al maestro, al maestro Victorino Barrios, es un gran luchador. En verdad, también al que fue presidente Membrillo, tuve la oportunidad de conocer, son grandes luchadores. Sin embargo, si en la propia Constitución no tenemos un filtro jurídico constitucional, todo lo que usted está dando es un apoyo, pero sin embargo, mientras nuestra Constitución carezca de un filtro jurídico constitucional, la verdad, les he dicho, dime qué Constitución te tienes y te diré qué tan jodido estás. Le agradezco su exposición, doctor, muchas gracias a ustedes y la ciudadanía siempre intentará frotar esa lámpara de la transferencia. Muchas gracias por su presencia de ustedes. Muchas gracias, Gonzalo, muy amable. Yo también quiero felicitar a la mesa, sinceramente. Este acto que estamos viendo, no crean que hace algún tiempo era normal, era cotidiano. Quiero decirles que el tema de la corrupción, cuando yo me dedicaba un poco a dar conferencias y amigos míos funcionarios, y cuando yo les decía el tema de la corrupción, no, hermano, el tema de la corrupción no, decía, bueno, todo el mundo le rehuía al tema de la corrupción, la gente no se atrevía ni siquiera a llevarlo a una plática. Un día lo decía que es muy para felicitar a Victorino y a Constanzo y a José Vicente y a todos los que tienen que ver. Esto es muy importante. Bueno, en una ocasión fui a dar una conferencia también sobre el problema de la corrupción y era, pues déjenme decirlo, era la Secretaría de Salud. Y entonces yo puse como ejemplo de la corrupción a Shenli Llegón, que ha sido pues el aseguramiento de dólares más grande del mundo, ¿verdad? Y al final el organizador me dijo, oiga doctor, nosotros sí le pediríamos que hable sobre el tema de la corrupción,
pero ¿sabe qué? No lo hable en relación con el Estado ni con los funcionarios públicos. Yo no entendía su observación. Dice, no, hable de la corrupción, pero no, que no tenga nada que ver con los gobiernos. Digo, pero ¿cómo se puede hablar de la corrupción si no hablo de los gobiernos, verdad? Es como si usted me dijera que hable, por favor, de las inundaciones en la ciudad, pero que no hable de las coladeras. Es imposible, ¿verdad? La corrupción ciertamente se practica con la iniciativa privada, pero la gran fuente, no cabe duda que sigue siendo el poder público. Entonces, este hecho que ustedes estén aquí, ¿verdad? Y que tengan estas invitaciones plurales, creo que es un muy buen principio. No conozco, don Gonzalo, los artículos 41 ni 12 de la Constitución local, ¿verdad? Si nosotros, la verdadera causa es esa, no, si nosotros nos adentramos más, la verdadera causa, el centro, la matriz de la corrupción es el modo de producción capitalista. Esa es la verdadera madre, ¿verdad? O sea, cuando el ser humano, cuando nuestros indígenas pierden su esquema, algo que también hizo mención Victorino y Constanzo, cuando se pierden los valores, ¿verdad? Y lo importante es el tener y no el ser, ¿no? Cuando dice Marx, ¿verdad? Se despierta, cuando habla del capitalismo, dice, cuando se despierta en el ser humano ese instinto brutal, ¿verdad? Que nos meterá a un vértigo incontrolable, y eso es la avidez, la avidez. Hay un deseo de consumo, y mientras estemos por una sociedad que nos esté pidiendo consumir para mantener un sistema, etcétera, etcétera, la gente querrá más y más dinero, y evidentemente no le alcanzará el dinero y llegará el momento de la corrupción. Yo señalo ahí en mi libro, ¿verdad? Un caso que a mí me llamó la atención, un hombre que tenía 20 y tantos años en el servicio público, ¿verdad? Y de improviso se corrompe, ¿no? Era un contador, etcétera, etcétera, de lo más respetable. Dice, y cuando lo atrapa la policía, le dice, oiga, pero ¿cómo es que usted tiene una trayectoria de 20 y tantos años? Le faltaban unos cuantos años para jubilarse y entra en ese acto de corrupto. Dice, toda mi vida soñé con llegar a los centros comerciales y comprar las cosas sin preguntar el precio. Es el trastocamiento de la sociedad capitalista que se junta con el comercio, pero ahora nos vamos a meter a cambiar eso, creo que va a ser muy difícil, ¿verdad? Entonces, si un campesino, si ustedes ven qué es toda esta proliferación del narcotráfico, de jóvenes que quieren cumplir todos esos anhelos, ¿verdad? Que saca la publicidad, etcétera, bla, 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 y esa es la verdadera fuente, si nos vamos a esas, ¿no? Los partidos políticos, definitivamente estoy de acuerdo con ustedes, los partidos políticos viven una gran crisis, y yo diría que la clase política completa. De acuerdo a las últimas encuestas, ¿verdad? Los políticos tienen la confiabilidad y la credibilidad semejante a la de los vendedores de coches usados, y que es el último rango que puede haber. Usted sabe eso, pero aquí está una gran ventaja, don Gonzalo. Y la clase política se da cuenta de esto, y el pueblo se da cuenta de esto, y entonces dice, no, si nosotros realmente queremos trascender, si nosotros realmente queremos ganar las urnas, etcétera, una de las grandes cualidades tiene que ser la honestidad. Y la gente le pide muchas cosas y pide seguridad, y el siguiente paso, que sea honestidad. Honestidad le pide a los funcionarios públicos. Entonces, los partidos políticos se encuentran ante ese gran dilema, y también ante ese gran estímulo de ser honestos, porque la gente reclama eso, ¿verdad? Y sí, hay una crisis de los partidos, y no solamente en México, es una crisis mundial de los partidos políticos, donde se han quedado desfasados realmente de los anhelos de la sociedad. Gracias. Hay otra pregunta más. Sí. Primero, hacer un reconocimiento, porque como diría mi abuela, ¿qué le agradezco al tendero con mi dinero? Ojalá que el doctor recupere esto para que lo expliquemos a la población. Hay de quienes uno es lo menos que podría esperar que se encargaran de promover este tipo de ejercicios, que tal vez, doctor, no estaría tan de acuerdo cuando se dice
y por eso decidí participar, porque al principio de su exposición usted decía, pareciera que tenemos que resignarnos a seguir en esta corrupción que tanto daño le hace a los más. Por supuesto que en eso no estoy de acuerdo, como tampoco usted acudió al maestro Marx para decir, no se trata, aunque es necesario, tener los elementos suficientes para interpretar la realidad, pero eso, si no nos sirve para transformarla, bueno, pues entonces, lindo favor le estamos haciendo a la sociedad. Por lo tanto, yo creo, además de el que me antecedió en la palabra, que deberíamos hacernos cargo, además de la revisión de estos artículos 41 y 12 de la Constitución local, tal vez hacernos cargo de construir todos los mecanismos que nos permitan finalmente que el artículo 39 constitucional, que habla de la soberanía del pueblo, porque en algún momento de su exposición usted acudió a esto, nos hagamos cargo de que verdaderamente el pueblo sea el soberano a partir del conocimiento, porque todo lo que se hace, todos esos instrumentos que han sido tan costosos para tratar de encontrar transparencia, para evitar todo este problema de la corrupción y de la impunidad, pues son instrumentos que han sido muy costosos y le siguen costando al pueblo. A propósito de que es el generador justamente de la riqueza. Yo quiero reconocer, veía uno de los libros que está usted vendiendo, y ojalá que me alcance para comprar uno, porque el maestro Diego Valadez creo que ha hecho en este sentido de construir instrumentos para resolver los problemas de la corrupción bastante. Yo le agradezco mucho y hagámonos cargo todos de entender la importancia del artículo 39 constitucional y ojalá en el próximo año en el Estado de México hagamos todo para lograr que el pueblo realmente empiece a construir su soberanía. Gracias. No escuché su nombre, señor, pero en fin. ¿Cómo? Josué, muchas gracias por su observación. Creo que no fui claro. Cuando yo trataba de escribir el libro de la corrupción, mucha gente me decía, pero ¿para qué escribes sobre la corrupción? Si esto es algo innato en nosotros, es algo que va en el genoma, ¿verdad? Como decía un amigo, pobre Fidel Castro, quiere hacer una revolución socialista con cubanos. Cuando a los cubanos no les gusta trabajar, ya estaban condenados ellos así. ¿No? Dicen, veracruzanos, no, hombre, por favor, pues, los veracruzanos son cubanos no ideologizados, ¿verdad? Lo que importa ya es ya dejarlo así, hombre. No, yo digo que no nos debemos de resignar, al contrario, no, creo que no fui claro, entonces, no nos debemos resignar. No está dentro de nuestra pasta, no está dentro de nuestro destino fatal, absolutamente no está dentro de nuestro destino fatal. ¿Y cómo vamos a luchar contra eso? ¿Verdad? Y un amigo me ponía como prueba. Yo este libro que hice de la corrupción, lo tuve que sacar de la imprenta yo creo que unas 4 veces, porque ya lo iban a imprimir y surgía un nuevo método de corrupción. Entonces, lo tengo que mover y ya surgió otro método. Ya otro. Y entonces mi amigo me dijo, no hombre, estás perdido, tú estás perdiendo tu tiempo. ¿Verdad? Y la realidad es que no creo que perdamos nuestro tiempo. ¿Y cómo podemos nosotros mantener esta idea de protesta, de indignación? ¿Verdad? La única forma que podemos mantener ese sentimiento es no perder nuestra capacidad de escándalo. Mientras estén sucediendo los casos de corrupción y que ahora son yates, como hablaba Victorino, y que son compras de departamentos lujosísimos, etcétera, en oferta, si son una serie de cosas brutales y perdemos nuestra capacidad de indignación, nos sucede lo mismo que con la violencia. Mataron a 70 y tantos personas. No, ya siendo un número, o sea, esa es la idea, ¿verdad? Mantenernos indignados ante todo acto de corrupción
y actuar en ese sentido. Porque en la medida en que lo veamos ya como una costumbre, en la medida como algo rutinario, en la medida en que algo como el Genoma, vamos a estar perdidos y lo único que va a hacer es agudizarse la violencia y agudizarse la corrupción. Ese sería uno de los principales antídotos a todo esto, ¿verdad? La participación sin perder la capacidad de indignación a todo esto que sucede. Yo quiero decirle que en esto tenemos el apoyo de la población, ¿eh? Yo veo que la ciudadanía está en eso. En época de guerra, el delito más perseguido es la traición a la patria. En época de crisis económica, el delito más perseguido, ¿verdad?, el más denunciado, el que provoca más indignación, es precisamente el robo, la deshonestidad y la corrupción. Y tenemos a mucha gente a nuestro favor. Si usted ve las estadísticas de la desesperación que hay de la gente en cuestiones económicas, si ve que 70 millones de tarjetas de crédito ya no se utilizan, ¿verdad?, porque la gente no tiene dinero, si ve que el porcentaje de cuentavientes que se resisten al asalto ha aumentado en 38%, ¿qué significa eso? La desesperación que tiene la gente con el dinero. Y de improviso ver escenas de que donde alguien maneja dinero en cantidades extraordinarias y dólares y portafolios, y ¿sabe todo eso lo que provoca? ¿Verdad? Y tenemos a toda esa gente de nuestro lado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que importa todo esto es que los que sabemos un poquito, los que estamos un poco metidos en esto, precisamente contagiarnos de esta capacidad de indignación. Gracias, Josué. Vamos a una última intervención, por favor. Gracias. Soy su servidor Alberto Villegas. Un par de comentarios en relación a los estudios que, bueno, se plantean como un mecanismo para tratar de solucionar el problema de la corrupción. Y son en el sentido, primero, de tratar a través de estos estudios tener un parámetro que nos hable del analfabetismo funcional. O sea, sabemos perfectamente que desde nuestro expresidente ínclito, que nada más abría la boca para regarla y lo acaba de hacer nuevamente al felicitar a Vargas Llosa por el premio Nobel, de ahí para abajo tenemos una gran cantidad de funcionarios que realmente, probablemente sepan leer y escribir, pero seguramente no entienden lo que están leyendo y mucho menos lo que están escribiendo. Pero por otra parte, también, y no sé si es igual o peor de grave, y me apoyo en esto, en lo que decía uno de los coautores del descubrimiento del ADN, James Watson. Decía él, entre los premios Nobel, el porcentaje de estúpidos es exactamente el mismo que en cualquier muestra de población normal. Entonces, si este hombre, y bueno, puede ser que tenga razón, si tenemos en cuenta los riesgos del conocimiento súper especializado y por lo tanto la deshumanización del mismo. Pero si tenemos en cuenta esto, entonces, ¿de qué clase de funcionarios estamos hablando cuando observamos tendencias, o se pudieran descubrir tendencias esquizoides o paranoides, francamente, en el decir y en el actuar de los mismos? Entonces, ojalá los estudios estos tomaran este enfoque para ver hasta qué punto estamos divorciados de la realidad, los ciudadanos, de los representantes de la sociedad. Gracias. Gracias, Héctor, por tu intervención. Voy a ver si la entendí bien. Definitivamente sí hay una relación y hay una asociación entre el nivel educativo y cultural con los grados de corrupción. Es lógico que donde más corrupción ha habido ha sido precisamente de los funcionarios que tratan a la gente que tiene el nivel educativo más bajo. En pocas palabras, donde ha habido más corrupción ha sido en el sector agrario, en el sector campesino. Ahí es donde ha habido más corrupción y por lo tanto más ineficiencia.
Una de mis propuestas para que se acabe el narcotráfico es que el gobierno mexicano, ¿verdad?, monopolice toda la droga, monopolice la plantación, forme una Confederación Nacional Campesina, organice los precios de garantía, ¿verdad?, la conserve y la venda. Sin duda que encarecería los precios de una manera terrible y brutal, ¿no? Es una ironía en el sentido de que realmente donde se ha mostrado más ineficiencia el gobierno ha sido precisamente con el sector campesino, porque es precisamente el menos educado y el que tiene también actitudes en ocasiones de mayor resignación. Efectivamente hay una asociación de pobreza, educación, con niveles de corrupción. En relación a esto que tú dices de que se hagan estudios, entiendo que estudios psicológicos a la clase política, etcétera, desde los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una gran propuesta para que todos los estadistas, todos los jefes de gobierno pasaran por un análisis clínico. El resultado era lógico. Hitler aparentemente era un loco de atar y había llevado al mundo a una guerra mundial. Y entonces la solución de la ONU dijo, bueno, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo, verdad?, a que todo el que aspire a un cargo público se le practique un examen psicológico y demás. Lo cierto es que tiempo después, 10 años después, hubo un sacerdote francés en Cuernavaca, Le Mercier, que sugirió que a todos los que ingresaran al sacerdocio se le hiciera también un psicoanálisis, ¿no?, porque la gente se metía al sacerdocio con determinados problemas. Lo cierto es que eso es imposible, Héctor. Las patologías a veces pueden ser sublimadas, a veces pueden tener un sentido martirológico especial y demás, y que a veces determinadas profesiones, determinadas carreras, no entran ahí gente propiamente normal, ¿verdad?, ni al sacerdocio, ni a la clase política, ni mucho menos, y que aquí entraríamos a un debate terrible. ¿Qué es lo normal?, ¿no? Entonces, pues es imposible de hacer, ¿no? La psicología ni en eso se pone de acuerdo y ni en eso se pone de acuerdo en lo conveniente, porque nosotros no podemos perder de vista que el problema de la corrupción también es un problema de valores, ¿no?, de valores éticos, y no son los mismos los valores éticos actuales a los valores éticos de hace 30, 40 años. Yo soy de una época donde, si no me equivoco, era a principios de diciembre o a finales de noviembre, donde se festejaba el agente de tránsito, y salían en los periódicos los agentes de tránsito, y salían con refrigeradores, y salían con estufas, y salían con regalos, y la gente lo exaltaba de una manera maravillosa, nos sentíamos orgullosos, nuestros tamarindos son festejados. Y veíamos ahí un cuate que se detenía y les daba un sobre, y miren, maravilloso, era la corrupción perfectamente legalizada. Le daba el refrigerador, la tienda de artículos domésticos que les permitía estacionarse en segunda fila. Ahorita yo le comentaba a Josué la capacidad de escándalo. Nosotros vivimos una época brutal, ¿verdad?, donde el corromperse realmente era un elemento de dignificación del funcionario público. Y lo decía, a mí no me den, nomás pónganme donde haya. Político pobre, pobre político, ¿verdad? O sea, toda esa exaltación de la corrupción, francamente, el que no robaba era casi objeto de sospecha, ¿verdad?, de acusación. Pues este loco, ¿qué le estará pasando?, ¿verdad? Ya no es, hemos ido, insisto, hemos ido avanzando
Y tenemos que avanzar no solamente en leyes, no solamente en participaciones, etcétera, etcétera, sino en valores éticos fundamentalmente. Elevar el nivel de eticidad. Claro, cuando se ven este tipo de casos, me platicaba un amigo por ahí, me platicaba que cuando vio que estaba con su hijo y que estaba viendo ahí los portafolios con los dólares y todo eso, etcétera, etcétera, con el dinero, le dijo a su papá: papá, yo cuando grande quiero ser político. Ay, qué bien, hijo, político corrupto, dijo. Pues, el dinero está viendo ese tipo de cosas, ese tipo de ejemplos, y ven los yates, etcétera, etcétera. Es como los narcocorridos y demás. Bueno, contra eso tenemos que ir con la formación de algo que es muy difícil de controlar, que es el clima ético, y es el que debemos de impugnar. Porque lo que es los análisis psicológicos y psicoanalistas, etcétera, etcétera, ahí de antemano le digo, don Héctor, que estamos perdidos y que eso nunca se va a poder hacer. Vamos a dar paso a 5 preguntas y comentarios que hicieron el público a través de las papeletas. El primero los voy a leer y aquí los vamos a ir registrando. En el primer caso, nos escriben los vecinos del paraje El Mingú, el nombre de Marco Cabello Origel, que es el representante, y le pide a los legisladores que le ayuden a detener el daño ecológico causado por la mina arenera de Santa Cruz, que está dañando la salud, ocasionado por el polvo y el ruido, y lo hace a nombre, repito, de los vecinos de Mingú, Santa Cruz, Cuauhtémoc, Sinacantepec, Estado de México. Le quiero decir que lo he comentado con el diputado Vicente Cos, y hoy mismo, pues, si tiene interés, lo atenderemos ya sea en la Contraloría o bien en el área donde atiende el diputado, pero a la brevedad posible, para ver qué es lo que pasa aquí. No es una actividad propia no es una pregunta propia lo que hace, sino una solicitud de apoyo, y vamos a darle trámite. Del Ayuntamiento de Teotihuacán, José Modesto Cantú Monterrubio, que además les agradecemos que vengan de tan lejos, de esta parte. Dice, considera que este tipo de ejercicios son de gran importancia para poder estar en posibilidades de atender y servir a los ciudadanos, y sugiere que estas ponencias sean impartidas a los servidores públicos de todas las zonas y distritos del Estado de México. Bueno, pues hacemos lo que se puede en esta parte. Bueno, los invitamos a todos. Ya sabemos que es un fuerte desplazo, un gran desplazamiento, pero bueno, hay que venir a hacer otras cosas a la ciudad de Toluca, ¿no? A veces a la conferencia, pero pues hay que tratar de juntar las actividades para optimizar, pues eso es lo que tenemos que hacer. Una tercera intervención, le pide al ponente que le diga cuál es el procedimiento para sensibilizar o convencer a la ciudadanía para que no se preste a actos de corrupción. Bueno, o bien, pues ha sido el objeto de esta ponencia, o cómo ayudar a erradicar este cáncer que tanto daña a la sociedad. ¿Qué sugerencias podría hacer? Una cuarta pregunta, una cuarta intervención, que es la segunda pregunta, diríamos. ¿Los monopolios políticos constituyen un rezago en la lucha contra la corrupción? ¿Existe transparencia en México cuando a los más altos funcionarios no hacen su manifestación de bienes? ¿El Grupo Atlacomulco es un monopolio político? Y del Ayuntamiento de Zacazonapan, dice, la historia se escribe así: México inició corrupto, es corrupto, ¿seguirá corrupto? Ahí yo digo que no inició corrupto, pero ya veremos. Las leyes, salarios, los bajos salarios propician la corrupción, y son las preguntas que han hecho. Yo les quiero decir, como un comercial, que desde que llegamos, y hay un libro que se llama ahí Patología, Corrupción, Patología Colectiva, está a la venta, es del doctor, vale 100 pesos al que lo quiera adquirir. Yo lo compré hace como unos 9 años, ¿sí? En el INAP, 7 años, desde que entré aquí como contralor, y ahí lo empecé a leer, está agradable. Luego tiene otro, La guía de un seductor, ya nomás, y El perfil de un buen ciudadano, es el tercer libro. Los 3 están a la venta aquí, si alguien quiere adquirir.
adquirirlos valen 100 pesos cada uno. Muchas gracias. Digo, con mucho gusto yo lo hago, yo los traigo aquí, con mucho gusto, si quieren comprarlos brevemente. Efectivamente, en este libro de la corrupción, patología colectiva, y que lo pongo a su disposición y que es un planteamiento y que aborda algunos de los temas que hemos tratado aquí. Algunos, otros evidentemente no. El otro se llama El perfil del ciudadano en una democracia, y lo comentaba yo a Victorino. Casi siempre que hay un problema en el país, lo primero que se piensa para solucionarlo es en hacer una ley, y una ley, y una ley, y una ley, y una ley. Yo digo, bueno, pero ¿por qué no trabajamos en relación a la formación del carácter, de las actitudes de los ciudadanos? O sea, no cambiemos la partitura, cambiemos a los músicos, vamos a transformarlos. Se necesitan unas cualidades especiales en relación con esos músicos, y entonces vamos a fomentarlas. De eso se trata el perfil del ciudadano. Creo que en el fondo de todo esto, el centro, el que es verdaderamente el núcleo de la solución, es el tipo de ciudadanos que nosotros tengamos. Esto viene desde los griegos. Ellos no profundizaron en el tema, pero decían, cada sistema político requiere un ciudadano que tenga determinada caracterología, y yo incursiono en eso. Y luego después es una novela, al que le guste el erotismo. Tengo una acusación de los grupos ecologistas porque dicen que ayuda al calentamiento del planeta, ¿verdad? Pero pues, en fin, es una novela exitosa, incursioné ahí y me fue bien, es bestseller, tiene un amigo que es bestseller, y es una novela erótica para el que le guste el erotismo, que creo que nos debe de gustar a todos. En relación a los comentarios, muy brevemente, sobre las sugerencias, bueno, ya hemos dicho la clave de todo esto, porque yo no quisiera que se fueran desalentados, por favor. ¿Qué se puede hacer? Lo primero hay que hacer la revolución con uno mismo, la autenticidad con uno mismo, ¿verdad? Y una vez me habló un amigo y me preguntó lo mismo, oye, ¿qué se puede hacer en relación a la corrupción? Y le dije, mira, te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? En una ocasión se le rebelaron las tropas a Alejandro Magno, y Alejandro Magno, que estaba con sus copas para variar, y dijo, a ver, porque reclamaban más dinero, más botín, etc. Dijo, a ver, ¿quién es el jefe de los amotinados? Pues yo. Y se subió uno y le dijo, yo soy el jefe de los... ¿Y qué es lo que quieres? Pues queremos más dinero, más lana, porque esto, etcétera, etcétera, y demás, y todo eso. Y nosotros nos la andamos jugando, y bla, bla, bla. Y agarró a Alejandro Magno, lo atravesó con su espada, y se descubrió el torso, y les dijo, enséñenme sus heridas, y yo les enseño las mías. Órale, compañeros. Yo tengo tantas heridas o más que ustedes. ¿Cuál es el mejor antídoto? Primero, desde una vía personal, ser nosotros un ejemplo de transparencia, de rendición de cuentas, de honestidad. Como ciudadanos, ser un ejemplo de participación ciudadana, de denuncia, etcétera, etcétera, y de organización. Todo esto, por favor, con las limitaciones y con las cuestiones correspondientes de una situación como vive México, y en esto hay que tomarlo en cuenta. No hay que salir aquí. Yo no quisiera que en la próxima reunión hubiera 3 filas y que los demás se murieron porque fueron mártires de la denuncia, ¿verdad? Sí, qué barbaridad. Yo recuerdo una fotografía de Proceso, todavía hará unos 6 meses, y era un hombre que tenía unas chancletas, era en Mazatlán, su playera, sus calzones cortos, apuñalado, acribillado, no sé, bañado en sangre, tirado en el suelo, y decía, esto me pasa por creer en la denuncia ciudadana, ¿no? Entonces, evidentemente una situación de esas, pues yo sí quisiera mejor, antes patria o muerte, era el lema del Che Guevara recientemente, y los estudiantes franceses decían, sí, vamos a morirnos, pero vámonos muriendo poco a poco, ¿no? Digo, o sea, no se trata de que defendamos esto con el martirológico, la entrega de la vida, ¿verdad? Pero sí se trata de decir, bueno, si esto no se puede, ¿de qué manera lo voy a hacer anónimo? ¿De qué manera me voy a organizar? Etcétera, etcétera. El principal antídoto, lo volvemos a repetir, es la participación ciudadana. Los monopolios, bueno, yo no sé del Grupo Atlacomulco, yo no sé las consejas y toda la leyenda que surge al respecto. Francamente no les podría decir, ustedes serían los que me tendrían que explicar a mí, y espero que en la comida me lo platiquen, ¿verdad? Para saber yo, pero sí hay una cuestión muy clara, ¿verdad? Que el monopolio en las decisiones políticas
evidentemente genera precisamente la corrupción, porque no está ventilada, no puede ser controlada y la discrecionalidad pues tiene su carta abierta a todo esto. La pluralidad, yo creo que el país ha avanzado mucho en la lucha contra la corrupción, en la medida de la pluralidad de los regidores, en la medida de la pluralidad del Congreso, la vigilancia, la acusación, etcétera, etcétera, ¿no? La pluralidad es síntoma definitivamente de ser un antídoto. Yo, y quizás quisiera responder también esta pregunta porque aunque no fue planteada o pudiera derivarse de ella, es bueno, ante la lucha contra la corrupción, ¿qué hacemos? Vamos aumentando los controles, vamos aumentando las leyes y todo eso. Hay un peligro muy grande que yo también quisiera advertir. La lucha contra la corrupción no nos puede llevar a una parálisis de la administración pública, a una vigilancia tan absoluta que lo que acabemos es simplemente paralizando la administración. Un amigo me decía, ahorita hay tanto problema, mis amigos, hay tanto problema de la corrupción de los que se llevan el dinero como los que no utilizan el dinero. O sea, el problema del subejercicio de los presupuestos, ¿por qué? Porque el funcionario dice, no, a mí no me van a llevar al tambo, mejor no gasto. Ese es un error también terrible. O sea, la lucha contra la corrupción, ¿verdad?, debe ser un equilibrio donde precisamente exista la libertad, la espontaneidad. ¿Y cómo rompemos en esta libertad y esa espontaneidad la discrecionalidad? En un sistema de control y de rendición de cuentas. Si usted me dice, ¿qué es lo que acentuaría usted? Yo acentuaría sobre todo el sistema de rendición de cuentas. Ahora, si tú puedes hacer esto, te puedes arriesgar esto, pero si no rindes cuentas a todo esto, mi hermano, te vas al tambo. Eso sí, y no vas a estar vigilado, etcétera, etcétera, y todo eso y demás, y no te vas a poder mover. Eso sería la otra cosa. No señalamos como fuente de corrupción, ya señalamos el método de producción. Sin duda que la gran matriz a todo esto también de la corrupción es la injusticia. Somos de los países que tenemos la mayor desigualdad del mundo, ¿verdad? Y esto lamentablemente va en aumento, ¿no? La pobreza, la necesidad, el hambre, ¿verdad? El hambre que existe, no va uno a lanzarse con el padre Ripalda, con alguien que tiene un hijo enfermo, con los desempleados, etcétera, etcétera. Esto es fuente de corrupción, es fuente de la delincuencia, es fuente del crimen, definitivamente la injusticia. En la medida en que nosotros estemos aumentando nuestros niveles educativos y nuestros niveles de distribución de justicia, también se irá amainando la corrupción. Pero no podemos esperar a que, mira, hasta que seamos justos, vamos a ser honestos, porque entramos en un círculo vicioso. También hay injusticia precisamente por la corrupción. O sea, esto es un camino, es una patología colectiva y es un fenómeno integral, ¿verdad? ¿Y cómo nos ayuda mucho la transparencia y la rendición de cuentas? La corrupción atraviesa, podríamos decir, todos los valores de un sistema político, todos los valores, e incluso se lleva al baile a los ciudadanos. Y curiosamente, el acceso a la información como derecho es también un derecho fundamental porque cruza todas las posibilidades para acabar con esos vicios de la corrupción. En un principio, y el siguiente paso ustedes ya lo conocen, que es la acción ciudadana. Muchas gracias. En nombre del Comité Permanente de Vigilancia de la Contraloría, en particular de la Contraloría del Poder Legislativo, se le hace entrega al doctor Edmundo González Yaca de un sentido reconocimiento por el favor de su participación en esta conferencia, agradeciendo los conocimientos que hoy nos ha permitido compartir, y le solicitamos al señor Contralor realice la entrega de este muy sentido reconocimiento al doctor Edmundo González Yaca. Finalmente, nos dirige su mensaje y al término del mismo declara la clausura formal de esta conferencia el señor secretario del Comité Permanente de Vigilancia de la Contraloría, diputado
José Vicente Cos Tirado. Buenas tardes. Con su permiso, señoras y señores que nos visitan el día de hoy en esta su casa, con el permiso de mi compañero Constanzo de la Vega Membrillo, del maestro Victorino Barrios Dávalos y del doctor Edmundo González Yaca, para comentar lo siguiente. Yo creo que en toda acción del ser humano lo más difícil es el primer paso. Y sobre todo la recuperación, como bien se señalaban, de valores éticos y morales, porque cuando se pierden ese tipo de valores empieza esas desigualdades o esos objetivos mal encaminados, ¿no? Y yo lo único que puedo comentar es de que yo tengo algunos conceptos muy claros y soy muy seguidor de los dichos populares porque encierran una gran sabiduría. Y estoy convencido realmente de que lo más caro que existe en este mundo es aquello que no se puede comprar con dinero. Y finalmente llegamos a la tranquilidad y al amor, empezando de la familia y al cariño de los seres que nos rodean en el ámbito en donde cada uno se desenvuelve. Muchas veces hay luchas difíciles, pero para empezar no nada más esas luchas, sino cualquier proyecto personal, social, empresarial o inclusive hasta político, lo más complicado es dar el primer paso. Pero a mí me da gusto estar en esta conferencia porque me llevo un aspecto que manejaba el doctor y lo que comenta y se me hace también muy interesante es mantener esa inquietud, no nada más de denunciar, sino también esa inquietud de aplicarlo en uno mismo y borrar esa situación. Bueno, si todos lo hacen, ¿yo por qué no? O si yo lo hago, ni se va a notar, ¿no? Entonces yo pienso que en este aspecto en donde lamentablemente se da en muchos casos, y en muchos casos se vuelven hasta injusticias, yo pienso que debemos de hacer lo que nos corresponde a cada quien como seres humanos, y bueno, aspirar a esa sociedad justa, esa sociedad de valores, y sobre todo aspirar a una sociedad en donde nuestras familias vivan tranquilas, con mejores opciones de trabajo y en mejores condiciones, ¿no? Entonces, para mí es un gusto haber estado aquí en esta conferencia, haber podido compartir con todos ustedes, y pues bueno, es un honor también para mí darle las gracias al doctor Edmundo González Yaca por su espléndida conferencia tan detallada, con tantos datos históricos, y en donde uno aclara ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué se presentan estas situaciones en la sociedad mexicana? Entonces, para mí es un gusto y un honor darle las más cumplidas gracias, doctor Edmundo González Yaca. Sea usted bienvenido las veces que usted guste aquí en el Estado de México, y agradecer a todos ustedes su presencia, y yo creo que nos llevamos varios temas de reflexión. Y bueno, pues para mí es un honor declarar esta conferencia formalmente clausurada, siendo las 13:10, y agradecer a todos su presencia y desear un feliz retorno a sus casas. Muchas gracias. De esta manera les reiteramos a todos ustedes nuestra gratitud por el favor de su presencia. Que tengan buena tarde.